¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo de nueva cuenta, su amigo Raúl Llamas, aquí en el restaurante Romero en Paseo Colón, casi esquina con Obregón, en esta ciudad de Nuevo Laredo, y estamos en una emisión más de Café con Llamas. Este día con una visita muy especial. Nos visitan de Laredo, Texas, el amigo, el juez Jesús Chuy Domínguez. Juez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y pues por venir a platicar a la gente de Café con Llamas y a quienes nos ven sobre su actividad. Bueno, pues buenos días a ti, Raúl, y gracias por la invitación y a toda tu audiencia. Gracias. Me gustaría, vamos a entrar en un plano familiar. Chuy Domínguez. Sí. ¿Quién es Chuy Domínguez? Mira, yo soy, ahorita soy el juez de la Corte Municipal de Laredo. He tenido ahí ya más de 7 años que fue electo como juez. Antes de eso, vamos a empezar del empiezo, ¿no? Yo crecí en Laredo, Texas, en Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Estudié toda mi vida en Laredo, Texas. Estuve estudiando en escuelas privadas porque viviendo acá en Nuevo Laredo, yendo a Laredo, Texas, pues no podíamos ir a escuelas públicas porque no teníamos una casa allá donde vivir. Estábamos viviendo acá en Nuevo Laredo, entonces todos los días cruzábamos para allá y para acá. Mi papá se iba a trabajar y mis hermanos y yo los íbamos a estudiar. Y estuvimos allá en San Pedro y luego nos pasamos a la escuela San Agustín, donde gradué yo. Estuve unos par de años allí después de la devaluación grande que hubo en los 80s, en el 82, cuando se cayó, o el 80, 81, cuando cayó muy fuerte el peso aquí en México. Entonces, para ahorrar dinero y todo, los que decidimos quedar aquí 2 años estudiando en Laredo, Texas, ahí en lo que se llama Laredo Junior College, y luego después de 2 años me fui a la escuela de Santa María en San Antonio, que es St. Mary's University, Santa María. Ahí saqué un bachillerato en ciencias políticas y luego seguí estudiando ahí con una maestría. Mientras estaba sacando la maestría, empecé a trabajar como oficial de libertad condicional, que viene siendo una persona que está en corte, que en vez de ir a la prisión o ir a la cárcel, estas personas las ponen en libertad condicional, haciendo ciertas cosas que tienen que hacer. Y lo que hice, y yo estaba encargado, yo estaba con una de las cortes allá, y estaba estudiando. Estaba recién casado, tuve una hija, y luego me fui, ya estando trabajando ahí unos 5 años y medio, decidí seguir viendo lo que eran las cortes, porque es lo que estaba en lo que trabajaba. Dije, se me hace que yo también puedo ser abogado. Entonces me fui a estudiar leyes en el 94, gradué en el 96 con un doctorado en leyes, lo que se le llama allá, y luego empecé a trabajar. Mi papá se enferma, yo estoy viviendo en San Antonio, mi papá se enferma el mismo año que estamos recibiendo los resultados de abogado, y decidimos como familia regresarnos a estar acá en Laredo, Texas con mi papá. Entonces comencé mi práctica en Laredo, Texas, y era una práctica general, o sea, hacía todo tipo de leyes, pero lo que no hacía era, no le entraba a bancarrotas y no le entraba a lo de que era mucho migración. Me concentré más en lo que era general, que viene siendo comercio, propiedades, divorcios, penal, familiar, de todo, civil. Entonces comencé a trabajar en eso. Abrí mi propio despacho, pero ejercía con otros abogados. Entonces hacía casos cuando hacíamos juntos, y así fue como comencé a estar. Estaba abajo de unos abogados que tenían muchos años trabajando y aprendí muchos de ellos. Haciendo eso, y así estuve haciéndolo hasta más o menos el año 2018, cuando me eligieron. Entonces por los siguientes 22 años más o menos estuve ejerciendo como abogado. Y luego viene el juez de la ciudad. Sí, entonces lo que viene, tengo la suerte que
la juez que estaba en el municipio en ese entonces, que era la jueza Cuellar, me anotó como su asociado. Empecé como asociado ahí en junio del 2018. Y en ese mismo tiempo era cuando estaba yo en campaña para ser el juez del municipio. Y aprendí mucho ahí, estando ahí, vi lo que era necesario, lo que veía que se necesitaba para poder hacer la corte un poquito mejor, que podía traer yo lo que había aprendido, porque yo ejercía en todas las cortes de Texas. Yo he ejercido en Dallas, en Houston, San Antonio, Austin, todos los pueblos que están alrededor de allí. También estuve aquí pues en Laredo, McAllen, Brownsville, Del Río y luego todos los pueblos alrededor de ahí. Nunca fui a El Paso, pero todo lo demás estuve. Y eran cortes estatales, cortes del condado o cortes federales. Y eso es lo que hacía yo. Estamos hablando de una persona, un Jesús Domínguez, pues en la cultura de la frontera, ¿no? Vivir en ambos lados, tener familia en ambos lados y crecer en ese ámbito que no es muy familiar para el resto de Estados Unidos o de México, pero que tiene un estrecho muy cercano entre Laredo y Nuevo Laredo, ¿no? Sí, y lo que pasa, muchas de las cosas, realmente lo único que los divide es el río. Si no fuera por el río, la mayoría de los casos que teníamos, que llevaba yo también, había mucha gente acá que era de México, que o tenían negocios en Estados Unidos, en Laredo, o tenían broncas de comercio, o ya vivían en Estados Unidos y se divorciaban, y luego se regresaba la pareja a Nuevo Laredo, y entonces eran más o menos tipos familiares con casos internacionales, pero son familiares. Entonces tuve también muchas relaciones con unos abogados aquí en Nuevo Laredo, que teníamos que ayudarnos a ver cómo podíamos hacer el caso o en Nuevo Laredo o hacer el caso en Laredo, Texas. Y eso siempre era importante, tener esos tipos de relaciones, porque los casos se tienen que decidir, los casos se tienen que finalizar y tenemos que tener orden. Y muchas de las veces, como los casos familiares, se necesita esos tipos de órdenes o en Estados Unidos o en México para que una familia se pueda ayudar, porque realmente los que no tienen la culpa son los niños. ¿Me entiendes? Los problemas a veces, claro, pues el divorcio es en los adultos y no los niños. Eso siempre los van a tener en algo en común a los adultos. Entonces tratas de hacer lo que es lo mejor para que puedan seguir ya separados todos y puedan seguir con lo que es el mejor interés del niño. ¿Y la etapa de juez? Y bueno, y como te digo, regresando ahí, que aprendí todo lo que había visto en otras cortes, dije, ¿sabes qué? Podemos hacer mejor aquí para los ciudadanos de aquí de Laredo, Texas. Entonces, una de las primeras cosas que yo estaba diciendo cuando tenía mi plataforma en aquel entonces era, tenemos que agilizar y actualizar más la tecnología que tiene la corte. Cuando yo llegué y indagando y preguntando ahí cómo es que trabajábamos ahí con los programas de lo que era el case manager, los que llevaban los casos, yo me di cuenta que estaban usando entre 3 y 5% nomás del programa. Y decía, ¿por qué estamos usando bien poco? Y luego me di cuenta también que la gente que estaba trabajando ahí, nomás había 2 que estaban certificadas para trabajar en cortes. Entonces decía yo, tenemos que también comenzar a educar y tener que entrenar mejor a la gente que trabaja aquí. Porque una persona que está entrenada y actualizada va a ser una persona que va a poder ayudar al público mejor, porque quieres a alguien que entienda qué es lo que está pasando y que no diga, es que no sé lo que está pasando, es que no sé lo que es tu caso, es que no te podría decir porque no estoy en mi puesto. Y eso siempre me caía mal cuando iba a diferentes oficinas o a diferentes cortes y preguntabas información y la gente no podía contestar, y realmente era porque realmente pues están aprendiendo o no le dan el tiempo. Entonces, una de las cosas que yo siempre quise hacer era darle el servicio a la comunidad, servicio al público. Y eso fue lo que hicimos. Comenzamos a actualizar a la gente certificada. Ahorita me siento bien orgulloso de que tenemos 24 clerks, o sea, asistentes ahí en la corte, y de los 24 que están ya 18 ya certificadas.
que es un volumen grandísimo a comparación de eso. Que representa mejor servicio para la ciudad. Que le dan a todos los que llegan. Y otra cosa que vi es que no estamos usando bien a los asociados. Entonces, una de mis primeras juntas con el Cabildo fue porque el Cabildo es el que te suelta el dinero para tener dinero para que maneje la corte ahí del municipio. Fue a pedirles que necesitaba yo 4 más asistentes y necesitaba anotar a 2 asociados. Y me acuerdo muy bien, uno de los del Cabildo me dijo, ¿y qué va a ser the return of investment? Que viene siendo, ¿qué va a ser lo que va a ser el regreso de lo que vamos a invertir como una ciudadanía? Porque ellos son encargados de cuidar el dinero para que no se tire el dinero. Le dije, mira, ahorita estamos colectando más o menos como 3.5 millones aquí como recaudando con todas las infracciones que estamos colectando en las ordenanzas y en lo que es en los citatorios de boletos por transportación o por casos penales menores. Le dije, se me hace que podemos subirle un poquito más y se me hace que te puedo regresar. Yo te estoy pidiendo que inviertas en los empleados, que te estoy pidiendo que inviertas unos $300,000 y yo te voy a regresar 5 veces más. Te lo voy a subir 1.5, entonces vamos a regresar a 5 millones. Me dijo, juega. Lo pusieron a voto en Cabildo, dijeron que sí, los dieron los 4 asistentes, gente nueva que nunca tenía nada con las cortes ni nada, para comenzar a entrenar, empezar fresquecito, y 2 asociados. Ya teniendo los 2 asociados, ya teniendo eso, y vimos que yo estaba viendo que ya se estaban subiendo el dinero que habían proyectado ellos en el presupuesto. Ya estábamos arriba por $200,000 y no llevábamos ni 6 meses en mi primer término, en mi primer año. Y dije yo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar las cortes. Tenemos un edificio grandísimo, tenemos una corte, nomás una corte grande, y no se ve tan práctica para tener a los asociados aquí, porque vamos a estar todos 2 sentados o 1 sentado y nomás uno allá afuera en la corte. Dije, vamos a hacer 3 cortes. Entonces trajimos a los del ayuntamiento que trabajan con nosotros, vimos los planos, hicimos unos planos como queríamos y empezamos en agosto de mi primer año a ampliar la corte. Y así fue. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya haciendo eso, que ya estamos ampliando las cortes, ya estamos levantando el dinero, estamos viendo lo de los programas. El siguiente año, pues ya sabes, el COVID-19 los pega, y los pegó duro, porque ¿qué es la orden del gobernador y la orden del presidente? Cerramos toda la función de corte, pero ¿cómo vamos a detenernos nosotros sin trabajar? ¿Y qué vamos a hacer? Porque siguen pagando y no es justo que los contribuyentes están batallando sin poder trabajar porque no los permiten trabajar, y ellos sí tienen que trabajar porque nadie les va a pagar, y nosotros no estamos haciendo algo y lo están pagando. Entonces inmediatamente comenzamos a ver cómo lo que íbamos a hacer. Otra parte de mi plataforma era que yo iba a traer lo que era la corte por Skype. Y eso es lo video, que, ¿no? Por video. Y eso es lo que quería hacer yo, pero eso era más adelante de mi término. Aquí, afortunadamente, pero desafortunadamente por COVID, pero afortunadamente los aceleró este tipo para ver lo que teníamos que hacer para hacer las cortes virtuales. Entonces, haciendo las cortes virtuales, en menos de 2 semanas ya teníamos una corte abierta por la computadora, donde ellos se podían, los que tenían problemas de los tickets se estaban conectando. Poco a poquito comenzamos a anunciar y hacer, y uno que otro, ya teníamos diferentes horarios donde ellos se podían meter y disponer de los casos. Entonces yo tenía mi pantalla, veía yo ahí, tenían todos en Zoom, porque usamos el programa de Zoom nosotros, y tenía todos los que estaban entrando a corte. A veces teníamos hasta 50 gentes o 80 gentes en Zoom. Estaban todas las caritas ahí que yo los podía ver a todos, y en la otra computadora, pues era la tecnología, ya teníamos los casos aquí escritos y todo, y viendo. Entonces lo que comenzamos a ver era, ¿sabes qué? Ya podemos trabajar muy bien en esto,
ya podemos tener 2 o 3 o 4 sesiones, no nomás es una en la mañana y una en la tarde, vamos a comenzar a hacer diferentes tipos de sesiones. Entonces me dijo, y aquí es como que ya podemos comenzarnos a estructurar nosotros mejor como corte, porque era una de las cosas que temía yo, porque cuando yo llegué a la corte, tenía nomás una sesión en la mañana y una sesión en la tarde, y veían de todo, ordenanzas, casos de penales, menores, había casos de juveniles, había los casos de adultos, y estaba todo revuelto. Entonces decía, no puede ser así, estamos confundiendo, hay que tenernos en categorías, hay que tener diferentes horarios para los diferentes casos, para que se puedan agilizar más y la gente pueda disponer de sus casos. Y dijeron, ¿sabes qué? Excelente, se me hace que sí vamos a poder. Entonces pudimos diferentes horarios. Ampliamos de tener 2 tipos de audiencias diarias, de lunes a viernes, a tener 10 audiencias. Las llegamos a crecer para tener una a las 9, otra misma a las 9, pero los que no tienen citatorio. Y luego teníamos a las 10 teníamos las órdenes de detención, los que le llaman los arrest warrants. A esa hora veíamos a ellos, y luego a las 11 comenzamos a ver los virtuales, los más virtuales, y luego en la tarde teníamos la sesión de la 1, otra vez los que no tenían audiencia, y otra vez vamos a tener los juveniles a las 3 de la tarde. El martes vamos a tener lo que es para los abogados nomás y sus casos que tienen aquí con nosotros en la corte. Y a las 3 de la tarde vamos a tener las personas que realmente no tienen dinero, que batallan. Hay que apoyarlos. Dineros y en inglés se dice indigent. Indigentes. Y tenemos uno especialmente para indigentes a las 3 de la tarde. Y los miércoles era todo igual, pero el de las 3 de la tarde era nomás para las ordenanzas de la ciudad. Y los jueves pusimos a la gente que no estaba cumpliendo por venir a corte, que fallaron su día, y los poníamos ese día especial que les teníamos que notificar antes de girar una orden de arresto. Y luego teníamos a las 2 de la tarde los que no cumplían después de que habían venido conmigo y ya tenían una orden para hacer lo que se debía de haber hecho. Entonces ampliamos todo eso. Entonces los fuimos de 10 audiencias, realmente los fuimos como hasta aquí, que eran 17 audiencias diferentes durante todo el día. Y más ágil, ¿no? Y más ágil, y luego aparte teníamos juicios los martes, los miércoles y jueves. Tenemos juicios que nomás el juez escucha porque es lo que quiere la persona que viene. Dice, no juez, yo quiero un juicio enfrente de usted, no quiero tener un juicio enfrente de un jurado. Y los viernes los reservamos para juicios de jurado. Yeah. Entonces ya estábamos muy estructurados. Ya era una máquina. Cuando disponían antes de casos, eran 37,000 casos que disponían al año. Los llegamos a subir nosotros a disponer hasta 54,000 casos. Casi le doblamos. Por eso comenzó a doblar en la pandemia. En la pandemia, fíjate, en la pandemia no. En la pandemia, lo que fue el año 20 y parte del 21, hasta mayo del 21 que volvimos a abrir las puertas, alcanzamos a ver virtualmente 23,000 casos. Es un número alto. Claro. Mira, claro. Lo que a mí me dio mucho orgullo, porque siempre es, Laredo anda aquí, Laredo anda viendo y anda siguiendo el paso a los demás cortes. Aquí eran las cortes del norte de Texas, los que los hablaban, que querían participar, o sea, entrar a corte virtual, que le diéramos los permisos para eso, para ver cómo estaba funcionando. Hasta una corte de New Jersey nos habló, porque estaban viendo cómo es que estaban trabajando. Entonces, eso fue mucho orgullo para nosotros de lo que estábamos haciendo y la accesibilidad que le estábamos dando a la gente. Entonces nos dimos cuenta que ya cuando regresamos en persona, que teníamos que perdí unas 2 o 3 cortes virtuales a la semana para que la gente que está viviendo fuera, hay gente que vive aquí en Nuevo Laredo, gente que vive en Monterrey, porque vienen también a Laredo, Texas, y no pueden regresar al citatorio. Entonces ellos se daban cuenta que pueden entrar virtualmente. Entonces yo los veía virtualmente, no tenían que venir a Laredo, y así disponíamos los casos.
¿Qué sigue? Vemos el futuro, amigos, el futuro de Jesús Chuy Domínguez, del juez. ¿Qué sigue? Aquí en la Corte Municipal, nomás tenemos por lo que es la Constitución de la ciudad, nomás nos dejan a nosotros estar 2 términos, o sea, 8 años. Después de eso, tenemos que ir a buscar chamba a otra parte. Yeah. Entonces, la que está de juez ahorita en la Corte Municipal, en la Corte de la 111. También con muchas raíces en Nuevo Laredo, Mónica Knudsen. Mónica Zapata. Mónica Zapata, ¿no? Ella anunció este último término de ella cuando tomó el juramento, la toma de protesta para ser el juez en este término. Ella anunció que ya no iba a reelegirse. Entonces se abrió esa corte. 111. La 111. Entonces eso me dio la oportunidad a mí para brincar de esta a brincar a la 111. Entonces eso es lo que deseo hacer. Ahorita estoy en campaña, estoy tratando de elegirme para la corte 111. La 111 es una corte donde es una de jurisdicción general. Hacen casos familiares. Estatal. Al nivel estatal. Hacen casos familiares, hacen casos civiles y hacen casos penales en esa corte. Entonces, pero son ya casos más serios por la razón que uno de civil tiene que tener de perdido unos daños de mínimo de $500. Las otras cortes que son inferiores a esas son de $100 o $200 para que puedan estar en este caso. Pero no está limitada en las cortes civiles. Ahí se hacen los casos de millones y millones de dólares. En las otras cortes están limitadas a $200,000 o a $20,000. ¿Cuándo es la elección? La elección es marzo 3, pero los votos anticipados empiezan en febrero 17. Y que es de febrero 17 a febrero 27 las anticipadas. Ese día, entre febrero 17 y febrero 27, la gente puede ir a votar. La gente puede ir a votar. Okay. Entonces, como se estructura ahora allá en Laredo, Texas, en el condado de Webb las elecciones, ya no tienes que ir a tu precinto, ya no tienes que ir a tu caseta donde pertenece tu residencia. Ahora ahí va a haber 6 casetas temporales durante las anticipadas y pueden votar, no importa si vives en el sur de Laredo y trabajas en el norte de Laredo, puedes votar en el norte de Laredo. Entonces lo están ampliando para darle la oportunidad a más gente que vayan y voten. Y eso es lo que queremos, que la gente participe, que use su voz, porque la voz de ellos, esa va a ser la voz de nosotros para poder hacer algo que se haga la justicia allí. Ellos necesitan que tengan ellos necesitan votar por sus oficiales electos, que van a ser electos, pero necesitan participar. Y la manera que participan es votando. Entonces, es muy difícil. Como aquí en México, ustedes nomás votan un día. Hay dos oportunidades. Ajá. Del 17 al 27. No, nosotros del 17 al 27, que son 10 días. 10 días. Y luego el día de la elección. Que es el día 3 de marzo. 3 de marzo. Aquí el mensaje sería decirle a quienes nos ven en Laredo, Texas, en el sur, en el condado de Webb, pues aquí está el juez Domínguez, está platicando y está dando su plataforma, lo que espera si es electo para el juzgado 111 de distrito. Así es. ¿Qué le diría a la gente en particular, a la gente que pudiera ser potencial para votar por usted? Mire, yo estoy bien calificado para poder ser el juez de la Corte del Distrito. Llevo 22 años, como les dije en el empiezo, de ser abogado, llevaba todos estos tipos de casos, los he manejado todos estos tipos de casos, y ese ha sido mi único trabajo que hice por 22 años. Ser abogado representando gente en ese periodo de tiempo. Después me elegí, tuve que dejar mi despacho y me hice juez. Yo nomás he tenido 2 trabajos todo este tiempo. Lo que he aprendido como abogado y lo que aprendí como juez es muy distinto. Siendo juez te das cuenta que ya no estás argumentando muchas cosas, ya no tienes que hablar
más de lo que piensa uno para hacer. Escucha uno más. Nomás se la pasa escuchando mucho. Siendo qué es lo que son los argumentos de los partidos. Esto es lo que argumenta esta persona, esto es lo que argumenta el otro partido, estos son los hechos, y uno escucha nomás, trata de ver la ley, ve los hechos y aplique la ley en los hechos. Y eso ha estado practicando los últimos 7 años. Entonces yo soy la persona calificada para entrar desde el día 1. Yo no necesito aprender a ser juez. Yo ya soy juez. Claro. Yo ya soy juez. Entonces ahí se ahorra mucho dinero los ciudadanos del condado de Webb. Ahí le vamos a ahorrar dinero a ellos porque no me van a mandar a, ¿sabes qué? Darle los primeros 3 meses, 6 meses para que, a ver qué está haciendo, a ver que prenda. No, aquí desde el día 1 ya estamos dando justicia. Y eso es lo que pienso hacer igual como lo hicimos acá en la Corte Municipal. La oportunidad que tuve los 6 meses de asociado me entrenó para ser juez municipal cuando entré el día 1. Lo mismo pienso hacer aquí. Otra de las cosas es, yo le he ahorrado dinero a los contribuyentes. Todas las cosas de remodelaciones, y no hemos hablado mucho de la tecnología ahorita, pero todo lo que hemos hecho que en la corte no lo he hecho con dinero que estaba en el presupuesto para hacer esas cosas. No, era lo que había exceso del proyecto. Entonces yo le decía a lo que es la administración de la ciudad de Laredo, le decía, oye, vamos arriba $500,000. Ya hablé con los del ayuntamiento, me va a salir como 225, 250 mil. Y ya dólares. Están ahí. Me va a salir casi 300, le dije. Más o menos así le dije, así. Un poquito más para que se vea a ver cómo. Me dijeron, nomás te podemos dar $200,000. Es más, me querían dar 185. Dije, ¿cómo? Si recaudamos más. Nos pertenece a nosotros ese dinero. Claro. Pero no, dice, no, pero realmente le pertenece a la ciudad, no me pertenece a la corte. Entonces llegamos a un punto cuando nos dieron $200,000. Esa vez. Estábamos cortos por 25. Y dije yo, pues el año que entra vamos a tener que darle duro otra vez. Le dimos duros y salimos arriba otra vez. Entre esos 2 años sacamos arriba lo que era el presupuesto y logramos el dinero. Ese no salió dinero de impuestos que estaban generando a la ciudadanía. Ese dinero no salió de los puentes tampoco. No, ingresos. Ese dinero salió de los ingresos de las infracciones. Entonces realmente eran las personas que sacaban infracciones que hicieron todas estas remodelaciones. El mensaje sería al auditorio, yo ya soy juez. Yo ya soy juez. Pues el juez Chuy Domínguez, él es el juez municipal actualmente, busca ser electo para la Corte de Distrito 111. Y bueno, el mensaje está para nuestro auditorio y juez, muchas gracias. Una cosita más. Adelante. Y la cosa que les quiero decir es, la 111 también tiene la Corte Mental. Lo que se llama la Corte Mental es Mental Health Court, la salubridad mental. Porque hay muchas personas que realmente con casos que no son violentos, que se pueden disponer mientras están en libertad condicional. Como te dije, la experiencia que tengo yo esa de ser oficial de eso, viendo que se pueden hacer cosas. Ahorita lo que estaba haciendo yo en la corte cuando vienen personas que tienen problemas mentales, realmente ¿cómo van a poder pagar ellos las multas? Claro. Porque no hay otra manera de pagar la infracción que hicieron, pero con dinero. Y estas personas no tienen trabajo, estas personas realmente están recibiendo un cheque fijo, estas personas muchas de ellas están medicadas y lo que necesitan más es el apoyo de psicológico, el apoyo emocional y el apoyo que se les da para que vayan a diferentes programas. Entonces nosotros lo hicimos asociados o partners con Pillar, que viene siendo un programa que ayuda con esos tipos de problemas en la ciudad de Laredo. Con SCAN, que viene siendo otro programa que hace ese tipo de cosas, de drogas, que gente que tiene problemas mentales, cosas de esas, y les ayuda. Y el otro es la autoridad mental, que viene siendo Border Region, y esos son los que se encargan de todo lo que es con los doctores y medicamentos y consejería y cosas de esas. Y los juntamos con los tres.
Cuando yo primero empecé, me los traje a la corte y estaban conmigo en la corte ellos. Entonces, todos los martes citábamos a ellos también. Entonces, yo hice algo donde podíamos ver los casos que entraban, los casos que estaban haciéndose así, y tomé ese modelo de lo que yo había visto con Mónica, lo que estaba haciendo la juez Mónica. Entonces, viendo eso y viéndolo acá, pues es como un espejo. Entonces yo comencé a ejercer eso, y esa es una de las cosas que voy a traer también yo. No nomás seguir el programa que tienen ellos, pero hacerlo más grande, evolucionarlo y hacerlo un poquito más grande. Esa es una de las cosas. Y ahorita también estamos con lo de inteligencia artificial. Entonces lo que estamos viendo es la ética y lo legal, porque ya comienzan a haber programas donde los abogados comienzan a hacer sus presentaciones con eso. Entonces, es legal y es ético cuando no lo están diciéndole a la corte, porque muchas de las veces esos programas comienzan a alucinar, te dicen que este caso es esto y que este caso es el otro, y si ni el abogado no lo lee y yo no lo leo o alguien no lo lee, pues estamos haciendo leyes malas y no es ético. Entonces, quiero colaborar con los otros jueces que para están que ahorita, se pueda hacer, para que sepamos que tenemos que tener una regla sobre el uso de inteligencia artificial en las cortes. Y esas son otras cosas que quiero traer yo a la corte. Y luego también quiero centralizar lo que es la magistración. Lo que es la magistración. Ahorita hay una oficina de lo que se llama libertad condicional antes de que se dé el juicio. Es un prejuicio. Entonces ahí es donde se presentan y todo. Lo que quiero yo es una oficina nomás para la magistración, que tenga el apoyo de gente que trabaja nomás para ellos, para que supervisen todo eso, pero que sea central, que no sea algo donde, pues, ¿quién es el que está encargado de este fallo? ¿Quién está encargado de otro fallo? Porque vienen diferentes cortes. Mejor si están a ese nivel de magistrado, que se queden allí y que todo se comience a sacar de allí. Y son las cosas que quiero traer. Sí tengo unas cosas, ideas, no son cosas que vengo yo y si se va a hacer así, no, son cosas que se van a hacer en colaboración con los otros jueces que están ahorita en las cortes. Pues el mensaje de nuevo: yo ya soy juez. Del 17 al 27, la elección temprana en el condado de Webb para elegir al juez Jesús Chuy Domínguez a la 111 de distrito. Juez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Raúl, agradecidos porque haya venido a Nuevo Laredo a platicar, para la gente de Nuevo Laredo y para la gente de Laredo, Texas, del condado de Webb. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y a todos ustedes, muchas gracias. Y no se les olvide, les pido todo el apoyo y les pido el voto. Desde febrero empiezan las elecciones y humildemente se lo pido. Gracias. Gracias, amigos, muy buenos días. Gracias por haber estado en esto que se llama Café con Llamas. Recuerden, estamos en el restaurante Romero, Paseo Colón, casi esquina con Obregón. Aquí los espera Perseo Romero para atenderlos. Gracias, buenos días y nos vemos en la próxima. Muy buenos días. Reserva tu café. Café con Llamas es una conversación estratégica, no una entrevista. Café, diálogo, producción y difusión, bajo un esquema de participación con costo de recuperación. Para quienes saben que el posicionamiento se construye desde una buena plática. Tenemos agenda abierta.